Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Hoy con una de las buenas jugadoras del baloncesto femenino en nuestro país, medallista panamericana y centroamericana. Ya comenzamos. La bienvenida en Glorias Deportivas para Inocenta Corbea Aguirre. Qué gusto que nos acompañes en esta emisión. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Óigame, bueno, vamos a comenzar un tanto por su inicio en el mundo del deporte, natural de aquí de La Habana. ¿Dónde comenzó a jugar baloncesto? ¿Este fue su primer deporte? No, definitivamente no. Yo comienzo mi carrera deportiva porque comienza cuando uno se inicia o se decide hacer algo, y entonces fue básicamente en el Pontón, que colindaba prácticamente con la vivienda, y siempre estaba ahí participando en todas las actividades deportivas. No tenía elección por ningún deporte, estando yo becada por problemas familiares en la Rafael Carini de Marianao. Es que me seleccionan por lo hiperactiva que yo era en mis actividades de educación física. ¿Pero la seleccionan para qué? ¿Para jugar baloncesto? Para jugar baloncesto. Ajá. Bueno, yo ahí jugaba de todo, pero básicamente el baloncesto, pues era el profesor Trini, Felipe Lozada, ya fallecido, que me introduce básicamente en lo que es el deporte del baloncesto. Ya, entonces usted vivía al lado del Pontón, ahí hacía prácticas deportivas. De todo. Ajá. Comienza a estudiar, está becada, viene la posibilidad, la captan para desempeñarse en el mundo del baloncesto. Ajá. Y así comienza. Y participé así mismo en los 5º Juegos Escolares Nacionales. ¿De qué año estamos hablando? Año 68. 68, su primera participación en Juegos Escolares Nacionales. ¿Y qué pasó con el equipo? Bueno, ahí no fuimos campeones. Nosotros representamos por la ciudad de La Habana el equipo beca. Ajá. Y logramos tercer lugar. Está bien. Bueno, tercer lugar, pero también hay participaciones en 3 Juegos Escolares, ¿no? ¿Qué pasa en los siguientes? ¿Sigue representando a la IDBECA? No, ya ¿Cómo cambia esto? Ya después de estos 5º juegos, ya los 6º Juegos Escolares, ya yo había logrado un nivel técnico, había un nivel, claro. Sí, y todo siempre basado en la velocidad que yo desplegaba en el terreno. Y en los 7º juegos, bueno, fui captada ya para integrar el equipo nacional juvenil de Cuba. Entonces ya había una progresión importante, ¿no? Yo creo que sí. ¿En qué posición ya estaba definida? Defensa, organizadora. Ajá. Siempre. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Ya en esa época, aunque yo tenía edad juvenil, ya participaba con la preselección. Nacional. Sí. De mayores. Y bueno, ¿y cómo llega el equipo nacional de mayores? Entonces, pues eso no me lo ha contado. Bueno, nos quedamos en juvenil. Sí, pero después que yo participo en la competencia centroamericana universitaria de Puerto Rico, en el año 72. Ese es su primer evento internacional. Mi primer evento internacional fuera de Cuba. Extrafrontera, claro. Extrafrontera. Integro ya la preselección nacional de mayores. Y todas estas copas que se realizaban, yo participaba, aún sin estar en la selección nacional todavía. Pero ya en el 72 sí ya integro la selección nacional. Qué bien. Creo que se luchó bastante y se entrenó duro, pero bueno, se lograban los objetivos. Bueno, momento para conocer los principales resultados deportivos de nuestra invitada. Seguimos en Glorias Deportivas como cada lunes 6:30 de la tarde a través de Tele Rebelde con retransmisión martes 9 de la mañana por el propio canal. Hoy hablando de baloncesto con Inocenta Corbea. Ya nos vamos al año 1973, donde hay un evento importante, un 5º lugar en la Universidad Mundial celebrada en Rusia.
Sí, ese era un tremendo evento. No, esos torneos mundiales universitarios realmente eran bien fuertes, pero muy fuertes. Pequeños campeonatos del mundo. Seguro. Uh-huh. Y entonces, pues, íbamos con tremenda expectativa a un primer evento de una envergadura destacable. Tu primer gran reto, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Evento duro. Sí. Uh-huh. Y tuvimos participación y creo que aportamos lo que pudimos en el evento. Y no estaba regular, no era regular del equipo. Pero le dieron sus minutos. Sí, cómo no. ¿Y se sintió bien? Sí, cómo no. Porque había presión. Claro, una presión intensa. Equipos muy fuertes, jugadoras extraordinarias, de mucho nivel técnico, mucho nivel táctico, pero bueno, hicimos nuestro trabajo. Bueno, ese mismo año hay un segundo lugar en México, en el primer centroamericano del deporte. Del deporte, efectivamente. Nosotros ¿Contra quién fue la final ahí? Fuimos a México con un segundo equipo, Cuba, en ese momento, incluyéndonos a 2 o 3 jugadoras que ya estábamos en el primer equipo, otras muchachas que estaban en el segundo equipo, Cuba, sí. que había tantas jugadoras en ese periodo que ahí la enviaron para que juegue. Para que jugara. Para que tuviera oportunidad, aparte ¿no? que era la capitana del equipo porque ya tenía alguna experiencia en comparación con las otras jugadoras que iban. Y la ambición de nosotros era haber cogido el primer lugar. Pero ¿Contra quién pierde? ¿México? Perdimos contra México. ¿Contra México? Sí. Bueno, con muchas inseguridades en lo que era el arbitraje, pero bueno, perdimos. Ellas ganaron. Supieron ganar en el momento final y ganaron. Ya está. Pero... Bueno, me voy al año 1974. Siento que este año es importante para Inocenta Corbea porque hablamos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Un evento múltiple donde Cuba se lleva la medalla de oro y donde Inocenta Corbea es seleccionada la mejor defensa del torneo. Por eso digo que me parece que este es un año de despegue e importante para usted porque ya estoy asumiendo aquí que ya era regular en el equipo. Sí, cómo no. Para lograr esta distinción. No que yo fuera regular del equipo. El sistema de distribución que había en el equipo de 5 jugadoras, un quinteto, jugaba los 10 primeros minutos del tiempo, de los 20 minutos del tiempo, y otro quinteto jugaba la segunda mitad del tiempo, y así era la estrategia de trabajo que tenían los entrenadores. Pero ahora tenía más minutos. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Al final jugaba 20 minutos. Que a mí me sorprendió, pero realmente me dieron, no me lo regalaron, lo hice yo, lo gané dentro del terreno. Claro. Pero me condecoraron con haber sido la mejor defensa organizadora de Centroamérica. Bueno, ¿qué pasa en el año 1975? Porque no encontramos mucho de su participación, ¿no? Con el equipo cubano en el mundo del baloncesto. Ahí incidieron en esos 2 años, después del año 74, cosas que dan pena decir, pero bueno, que es lo que pasó, lo de la realidad, por mi no participación, después del buen torneo que yo tuve en Santo Domingo, no llevé los tenis que estaban muy deteriorados a la competencia, porque además se me dijo de que allá se me daba un par de tenis en Dominicana. Y no llegué, hubo que entrenar nada más que bajándonos del avión y yo no tenía tenis. Ya jugué mi torneo y cuando llegué se me planteó que no continuaba, estaba sancionado, o sea, era un problema de disciplina. Yo tenía que haber llevado los tenis rotos, no los llevé, de todas maneras podía jugar con ellos, pero no los llevé. Y entonces en el 75 sí tuve una lesión en la partidura de este dedo que tengo todavía, que me lo atendió el fallecido doctor Álvarez Cambra, y no pude participar. No estaba dentro de la selección por la lesión que participé. Bueno, usted regresa en el 76, está en los Juegos, en los Juegos Centroamericanos Universitarios, con el equipo cubano. Primer lugar, por supuesto. Primer lugar. Sí, ¿Era el equipo nacional o fue un segundo equipo? Un segundo equipo, que eran integrantes de las universitarias, ¿ves? De las que estamos estudiando en la universidad. Si alguna otra jugadora de cualquier carrera universitaria del país daba la talla, pues se eliminaba igual que nosotros, pero bueno,
teníamos las ventajas nosotros que estábamos más tiempo de entrenamiento. ¿Pero ya estabas otra vez en el equipo nacional? Sí, ya estaba allá. Ya. 77 hay solo una gira por Jamaica. 77 sí, estuvimos en una gira por toda Jamaica y tuvimos unos cuantos partidos, todos ganados. Le digo que el nivel reflejaba el nivel centroamericano, en Centroamérica, del nivel cubano. Bueno, en el año 1978 te vas a una gira por Canadá, que me imagino que haya sido muy importante por el nivel del baloncesto en ese país. Y también estás en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín, tu segundo evento de Juegos Múltiples, y donde Cuba, lógicamente, sigue siendo primer lugar, 4 años después. Esta gira por Canadá fue bien dura. Y aparte bajo unas condiciones climatológicas bastante severas, bastante. Pero bueno, se lidió, se cumplió el plan de trabajo y era la preparación para irnos al centroamericano y ahí llegamos en buena forma deportiva. Generalmente siempre yo era la capitana, o sea que Matilde Charro era la capitana número 1 del equipo en todo ese tiempo, y yo era la 2, porque teníamos la responsabilidad de guiar, o sea, de centrarnos en que se cumplieran los objetivos de los entrenadores técnicos, tácticos dentro del juego, y por lo general todo ese periodo eran 2 equipos para cada mitad de tiempo. Ya. Y eso, el trabajo se facilitaba mucho. Bueno, nos vamos al 79, Juegos Panamericanos. San Juan, Puerto Rico, y aquí aumenta el nivel. Aquí hay representantes de Estados Unidos, Brasil, Canadá, países de tradición, de fuerza en el mundo del baloncesto en sentido general. Pero Cuba se va con el primer lugar. Exactamente. Esta competencia fue muy bonita y para mí fue una consagración dentro del deporte, porque a pesar de la fortaleza de los equipos, nosotros supimos lidiar y sacar ventaja. ¿A quién enfrentaron? ¿Recuerdas ahí, en ese torneo? Bueno, ahí estuvo Dominicana, ahí estuvo... ¿Rivales de Cuba? Sí. Colombia, ahí estuvo México. El más duro se sabía que era Estados Unidos. Aparte, nunca había perdido un juego panamericano. Y nosotros estábamos decididas que si nosotros habíamos llegado hasta ahí, arrasando con todos los equipos que se nos presentaban, había que hacer el esfuerzo. Y entonces, como siempre, yo debía haber entrado en el segundo equipo, pero Matilde o no se sentía muy bien o no le estaban saliendo bien las cosas, y me pidió tiempo, entré al terreno y ya no salí más en todo el tiempo. Entonces aquí se rompió el 10-10. Sí, porque era una necesidad imperiosa y no se podía tampoco estar arriesgando con Estados Unidos, que nosotros nos íbamos 6 o 8 puntos delante y en nada ellas nos borraban la diferencia. ¿Y qué pasa después de este triunfo ante Estados Unidos? Porque eso, me imagino que pese al nivel de Cuba, quizás no era el pronóstico, ¿no? Porque donde quiera que se presente un equipo de baloncesto de Estados Unidos, yo creo que es favorito. No, y con la historia que ese equipo tenía, pues... Además le ponían interés, en esos años sí llevaban jugadoras de nivel. No, el equipo ese norteamericano, eso era una aplanadora, pero de verdad. Pero... ¿Y cómo lograron romper al equipo, superarlo tácticamente? Bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué cambiaron? Nosotras, de verdad que todo el mundo a lo parejo, y de verdad que nos supimos sobreponer a todas las situaciones. Y a la vez que tácticamente dentro del terreno nosotros cumplimentamos con las orientaciones de los entrenadores, y algo más que yo le puse realmente, tengo que decirlo, con la excelencia que teníamos, las jugadoras excelentes que teníamos, Margarita Esquí y las otras acompañantes, Sonia de la Paz, ellas dos fueron un bastión para yo poder dar rienda suelta a la imaginación. Y poder creernos que nosotros podíamos. Y entonces qué lástima que no tengamos la posibilidad de ver esa jugada, porque nos hemos pedido y de verdad que no se nos ha podido entregar o presentar, de que Margarita, con esa saltabilidad esplendorosa que tenía, de yo poderle decir, lo tuyo es llevar tu contraria arriba de Sonia, que Sonia sabe lo que tiene que hacer, y tú saltar, que cuando tú saltes ya tú tienes la pelota ahí.
era una aceptabilidad que nosotros pensamos que Margarita en cualquier momento iba a estar dunkeando la pelota, que no lo hacía, yo creo que porque ella no quiso, porque la aceptabilidad que tenía era fenomenal. Y muchas, por ejemplo, la Sofía mexicana, que eran dos hermanas, muchas veces se ponía a conversar conmigo y me decía, pero no sé ni cómo la voy a gardear. Digo, gardeala, que tú puedes, tú puedes. Dice, no, si cuando ella salta me pone los pies aquí en el pecho. Y entonces, bueno, eso yo dije, no, esto hay que explotarlo contra el equipo norteamericano, claro, que más falta nos hace. Entonces, ¿cuál fue el baluarte, la clave de la victoria? No, la clave de la victoria fue el trabajo de todas en el terreno. Cada vez ¿Trabajo que colectivo? Sí, trabajo colectivo. El equipo ganó, porque el equipo de verdad que cada vez que hacía un cambio o entraba al terreno una jugadora, era darlo todo. Tanto a la defensa como en la parte de rebote, como trancar a las contrarias para que no pudieran entrar en el perímetro de... Cada quien hizo lo que le tocaba. Lo que le tocaba. Me imagino que la explosión de júbilo después de este triunfo. No, eso fue apoteósico. Resultado histórico. Es que es un resultado histórico, primera vez que nosotros, el equipo Cuba ganaba un torneo panamericano, y es el único país que lo había ganado anteriormente de los que se habían realizado y ha sido Estados Unidos. Pero es año también de otro muy buen resultado, porque hay un segundo lugar en la Universidad Mundial, que tuvo por sede en México, y hace un ratico hemos dicho que esto era por su calidad, la asistencia, era prácticamente un pequeño mundial. Más allá de alguna o no ausencia, ¿no? Pero todo el que estaba, todos los equipos que estaban ahí era de muy buen nivel. Exactamente. Ahí nosotros participamos también con una gran cantidad de jóvenes que la integraron el equipo, y nos reforzaron con 3 o 4 igualmente, donde yo también participé en esa competencia. Pero esa competencia tuvo un nivel, bueno, ahí de hecho el equipo ruso participó con todas las que habían participado en la Olimpiada. Ese equipo que fue allí prácticamente fue el equipo que ellos llevaron a la Olimpiada del 80. Y el nivel, pero más que alto. El equipo de Estados Unidos fortísimo también. ¿En la final contra quién va Cuba? Nosotros fuimos contra Estados Unidos, nos ganaron. Por eso tuvimos el segundo lugar. Porque nosotros le ganamos al equipo de la URSS. Bueno, nos vamos a la Unión Soviética, que le ganaron. No, sí, con todo su equipo. Nosotros le ganamos a ese equipo. Qué bien. Qué otro gran resultado, ¿no? Claro, qué otro gran resultado. Nos apremia el tiempo. Estamos tirando ya contra reloj prácticamente. Nos vamos a un año muy importante, que es el año 80. Es Juegos Olímpicos, es Moscú, pero hay un preolímpico en Varna. Hay que clasificar, es un preolímpico duro también para el seleccionado cubano. ¿Y qué pasa en este preolímpico? ¿Y qué pasa después en Moscú? Que a lo mejor no fue la mejor demostración del equipo cubano. Exactamente. Diría yo en la distancia. Yeah. En Varna nosotros participamos después de una gira bastante intensa por toda Europa, y estábamos convencidas que podíamos clasificar para la Olimpiada, y lo logramos. O sea que ahí con más fuerza nosotros nos unimos como equipo y teníamos la gran ilusión, como usted dice, de que podíamos participar. No pensamos que podíamos obtener una medalla de oro, claro, ni una plata, pero sí soñábamos mucho con el bronce olímpico. En definitiva, teniendo referencia lo que había hecho el equipo masculino en Múnich. No, y una reciente participación en la Universidad Mundial, donde son prácticamente, se repiten mucho estos rivales en los Juegos Olímpicos, ¿no? De ya Moscú 80. Lo que llevaron las soviéticas a la Olimpiada fue la base de ese equipo que fue a la Universidad. Correcto. Cuba es quinto lugar. Quinto lugar logramos en Moscú. En Moscú. ¿No quedaron satisfechas? Para nada. Porque contamos con que podíamos haber hecho un poquito más. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? Bueno, yo sí he comentado con varias de mis compañeras de ese tiempo, pero bueno, también uno lo piensa y lo ve al tiempo, que ya uno está estudiando la carrera de cultura física, uno adquiere mucho más conocimiento, y yo me di cuenta, y es lo que le comentaba a mis compañeras, que tal vez el cambio del entrenamiento que tuvimos en México en la altura,
el estilo de juego que nos dirigió el profesor Córdoba, muy buen entrenador, pero no era lo mismo que nosotros estábamos adaptados a correr pistas, a las pesas, a eso. Fue mucho en el terreno. Y creo que eso nos mermó a nosotros grandemente las posibilidades. Porque en el ejemplo en mí misma, que yo lo viví en Moscú, que la fuerza no era la misma. Y la velocidad me mermó mucho después del entrenamiento de México, en la altura de México. Lo que me llama la atención que después de tantos años con un sistema de entrenamiento exitoso, con resultados, se cambia. Si está bien porque se cambia, ¿no? Diría yo. Bueno, porque cada entrenador tiene su libro. Claro, pero eso bueno, pensamos nosotros después de mucho tiempo de haber sucedido las cosas, porque adquirimos una cultura en lo que es lo del entrenamiento deportivo y sistema de trabajo. Bueno, nos vamos al cierre. Año 81, te mantienes participando entre las competencias nacionales. En el año 82 estás con el equipo que participa en el Centroamericano Universitario en Venezuela. Lógicamente, esto es un primer lugar cómodo para el seleccionado cubano, dado el nivel que tiene. Más allá incluso que vaya un segundo equipo. Y no estás en los Juegos Centroamericanos de La Habana. Bueno, realmente en el año 81 yo salgo del equipo nacional por el embarazo de mi hijo Radidel. Y ya no ingresé más al equipo nacional. Después que salí embarazada no volví al equipo nacional en el año 81. Y sí participé porque no había terminado mi carrera universitaria en 2 centroamericanos más. En este que me habló y el de México, que ya sí se fue la última competición. Ya eso fue después de los Juegos Centroamericanos de La Habana. Sí, cómo no. Ese fue su cierre. Sí, mi cierre. ¿Y por qué? Ya estaba bueno, ya de hecho, agotada, algo. Bueno, uno se agota. Yo sentí después que tuve a mi bebé que, o sea, que mi capacidad de trabajo había aumentado, pero ya yo estaba fuera del equipo nacional ya. Y ya no era igual. Ya no era lo mismo. Y sí estuve jugando en las primeras categorías hasta el año 87 más o menos, que se celebró en Villa Clara ese campeonato nacional, y ahí sí ya... ¿Y nunca en ese tiempo te volvieron a convocar al equipo nacional? No, ya no. ¿Pero estabas bien? ¿O no creo que para... ¿Eras jugando? ¿Estabas jugando? Hubo la renovación también en el equipo nacional, y ingresó, como yo le dije, la era de las lechuguitas, la Dalia Henry, bueno, toda esa camada de jóvenes que verían... ¿Pero qué es eso de la era de la lechuguita? Sí, porque estaban fresquecitas y ya lo hacían correr a uno. Está bien, está bien. Ok, bueno, ¿qué pasó después del retiro? Del año 87. Yo ya en el mismo año 81, en una copa que se hizo aquí en Cuba, en La Habana, ya ahí se nos hizo el retiro oficial a un gran número de glorias. Sí, pero el retiro oficial del equipo Cuba. Del equipo Cuba, sí, del equipo pero Cuba. Jugando hasta el 87 sí, medio. cómo no, del equipo Cuba. Después del 87, ¿qué pasó? ¿Se hizo entrenadora? ¿A qué se dedicó? Yo culminé ya en el 87 yo estaba trabajando. Ya yo estaba graduada en el año 83 de la licenciatura en Cultura Física y Deporte. Y estaba de directora en ese tiempo del CD Quintín Bandera de Guanabacoa. Correcto. Estuve 9 años de directora ahí. ¿La familia? ¿Hijos? ¿Alguien dedicado al mundo del deporte? Bueno, mis 2 hijos, mi hermano, primeramente Heriberto Gorbea, que fue pelotero. Viajamos en algunas ocasiones a los mundiales, 2 mundiales que fue, nos coincidimos nosotros. Tengo mi familia, mis 2 hijos, que actualmente no viven aquí en Cuba, pero mi mamá, gracias a la vida, la tengo con 93 años. Qué bien, qué bonito. Y mimándola, como ella nos hizo a nosotros en su tiempo. Claro. Y bueno, mi hermana mayor, que es mi adoración, mi hermana Margarita, que ha sido la guía. Ella es la que me inyectó a mí de que el deporte que yo daba, tienes que estudiar, tienes que superarte, y ha sido siempre un faro para toda la familia.
Bueno, pues nada, le agradezco que nos haya acompañado hoy. Lamentablemente nos aprieta mucho ya el tiempo, quizás para seguir hablando de algunos temas del mundo del baloncesto, pero le agradezco que nos haya acompañado hoy, recordar momentos realmente espectaculares del baloncesto femenino de nuestro país. Y nada, gracias por esa maravillosa carrera deportiva. Gracias a ustedes por la invitación y también a los aficionados que sí me han pedido muchas veces, porque no te hacen una entrevista. Bueno, pues que todo tiene que llegar, cuando llegue el momento, es así. Llegó. Una parte. Pues, muchísimas gracias. Pueden haber otras. Claro que sí. Bueno, ponemos punto final a nuestra emisión. La invitación queda abierta para la próxima semana en un horario y día similar para seguir conociendo de la vida de un cambio cubano. Hasta entonces.